le damos la bienvenida al doctor Alejandro Guillermo Andersen, que está acá ahora sí con nosotros. Ahora sí. Te deben decir muchas veces Andersen en lugar de Anderson. Sí, es cierto, es Porque cierto. ya lo hice Es yo, verdad, ya lo verdad. hice. Ya lo hice yo, mal, Vos también. Anderson. No, muy bien. Yo también muy lo bien. dije. Ok, Bueno, pero es gracias Anderson, por- es sueco, ¿no? Gracias por invitarme. Sí, mi bisabuelo sueco vino en 1893 Sí. a Argentina. 1893, caramba, Sí. hace mucho. Sí. Bueno, hoy es el Día Mundial del Cerebro, mi querido Alejandro. Contanos qué podemos contarle a la gente que en términos de avances hoy se le puede ofrecer para que su cerebro esté mejor. Por lo pronto, la idea de decretar un Día Mundial del Cerebro, que existe desde el año 2014, la Federación Mundial de Neurología, junto con una federación de enfermeras de Estados Unidos, fueron quienes lo crearon, tiene por objetivo concientizar sobre lo importante que es cuidar nuestro cerebro. Porque la verdad que si queremos estar sanos y sentirnos bien y ser autoválidos, tenemos que apuntar a tener un cerebro realmente sano. Y también tenemos que, obviamente, conocer para esto cuáles son todas las enfermedades que pueden complicarnos y también conocer las diferentes cuestiones que hacen a las funciones del cerebro. A ver, si tuvieras que recomendar a la gente un alimento, a ver, digamos que está primero en la lista de alimentos que puedan beneficiar al cerebro, ¿cuál elegirías? Yo les diría que siempre en el orden que tiene que ver con la salud en general y con la neurología también, por supuesto, primero están los hábitos, después están los suplementos y en último lugar los medicamentos. Bien. Y cuando uno habla de hábitos, suplementos se y medicamentos. refiere a dormir con una buena arquitectura del sueño, sueño en cantidad y calidad adecuado, un nivel de estrés fisiológico, tener actividad física, intelectual, social, manual y la dieta. Tenemos que tener alimentos ricos en nutrientes. Tienen que tener las vitaminas, minerales, oligoelementos, proteínas, grasas, etcétera. Y tenés que llevarlos como envueltos en un alimento que no perjudique, por ejemplo, la parte vascular. Porque uno dice, bueno, yo a lo mejor obtengo la misma cantidad de vitaminas Claro. o de proteínas con determinado alimento muy procesado, un alimento tipo chatarra, ese para no es- poner la ese imagen. no es- Pero yo a lo mejor, eso no es lo que vale. obteniendo eso en un alimento como el plato que estaba mostrando Lo estaba recién, mostrando que recién. está Ese plato buenísimo. proteico. Claro, vos tenés un plato donde tenés vegetales, carnes magras, un alimento básicamente rico en proteínas o en hidratos de carbono de absorción lenta, es una cosa. ¿Qué perjudica el cerebro? Lo ultraprocesado. Los hidratos de carbono o harinas de absorción rápida. Cuando vos tenés un pico de glucosa, Sí. eso te complica en muchos Dame sentidos. un alimento de absorción rápida que aumente bruscamente el Y nivel de glucosa. básicamente cualquier dulce, De esas bebidas azucaradas hasta todos esos alimentos que están hechos con... ¿Saben? Lo peor es la mezcla de A ver. un aceite o una grasa no que contenga omega 3, sino que contenga los omega 6 o 9, ¿sí? Una grasa de baja calidad y con mucha grasa saturada, mezclada con dulce. Manteca y dulce de leche. Sí, Eso es- galletitas dulces con dulce de leche, sí. Porque a esa combinación el organismo no tiene un sistema neurológico Claro. que le ponga el freno de la saciedad. Cuando Claro. nosotros hacemos un experimento, lo podemos hacer con ratitas y ratoncitos, como siempre les toca, ¿verdad? Y le damos ilimitada cantidad de un alimento graso o ilimitada cantidad de un alimento dulce, hay un momento que tiene un stop. Si vos los combinás, ese stop Desaparece. es mucho más tardío. Sí. Porque no está eso en la naturaleza combinado. Entonces para esa combinación no está uno preparado. Pero la cuestión es que todo lo ultraprocesado, todo lo que se absorbe muy rápido, perjudica los niveles sanguíneos y perjudica el funcionamiento adecuado de las neuronas. Muy interesante. La gente recibió en esta semana información muy interesante también, tomo el término que usó recién Carola, acerca de nuevos medicamentos para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Lo hablamos antes de empezar el programa, fuera de cámaras. Me gustaría que le cuentes a la gente cuál es tu punto de vista en cuanto a este tema.
Enfermedad de Alzheimer, 10% de la población por arriba de los 65 años. Deterioro cognitivo, nuestras funciones superiores, y si bien hay muchas otras causas de demencia, la verdad es que de 100 pacientes que tienen demencia, y 66 prácticamente lo tienen por la enfermedad de Alzheimer. Entonces, para la gente es como sinónimo, ¿verdad? Alzheimer de demencia. Bueno, la demencia es la principal causa entonces, el Alzheimer es la principal causa de la demencia, por tanto, allí tenemos que apuntar. ¿Qué ocurre en el cerebro? Se deposita entre las neuronas, sobre todo las que tienen que ver con los circuitos de las funciones cognitivas, se deposita una sustancia que se llama beta-amiloide. No es la causa, pero sí forma parte del mecanismo de acción de la patogenia. La idea es, removemos entonces el beta-amiloide y mejoramos el cuadro. Bueno, sí, esto hace 20 años que se viene haciendo. Primero se probaron vacunas. Vos le inyectabas beta-amiloide a ratitas y ratoncitos, desarrollaban el anticuerpo, mejoraban un poco, pero después pasamos a los anticuerpos monoclonales que tenemos gracias a César Milstein, nuestro premio Nobel. Desfilaron muchos anticuerpos monoclonales. Hace pocos días escuchamos hablar del lecanemab, que identifica la enfermedad en un 26% en un año y medio de prueba, un año y medio. Sí. Y ahora sale el donanemab, que identifica la enfermedad entre un 30 y un 60%, depende si uno agarró al paciente en un estado leve a moderado o un estado muy leve o antes que leve. Pero bueno, estos productos lentifican el curso de la patología, pero la gran pregunta que uno se hace, y yo trabajé 5 años como investigador principal con un anticuerpo monoclonal, que es el gantenerumab, así que lo viví, que no está en el mercado. No está en el mercado, es si el paciente lo percibe. Si un paciente tiene una enfermedad degenerativa, directo sobre vos su tenés una calidad de enfermedad vida. degenerativa y te va a progresar un 27, un 30 o un 60% más lentamente, es difícil que vos lo percibas. Claro. Es difícil que porque la enfermedad en cierto sentido te sigue evolucionando. Eso hay que planteárselo. No es que hay y un pensarlo. stop a la enfermedad. No hay la un enfermedad, digamos, enlentece o se lentifica la evolución. Por otro lado, la gente piensa, bueno, voy a la farmacia y me compro el comprimido. Olvídate. No es un comprimido, es un producto inyectable subcutáneo, era el nuestro, mensual, pero otros son productos endovenosos de lecanemab, aplicación por ejemplo. 2 veces por mes o más. Y esos productos, cuando se aplican, el anticuerpo monoclonal que remueve el beta-amiloide, y que lo remueve muy bien, a veces crea puntos de edema o puntos de hemorragia que se llaman áreas edematosas o áreas hemorrágicas, y tenés que controlarlo casi mes a mes con resonancia magnética. Tenés determinada cantidad de puntos de edema o puntos de hemorragia, Claro. tenés que frenar el tratamiento, esperar que eso se enfríe o desaparezca y recién continuarlo. Alejandro, retomo algo que me pareció muy interesante de todo lo que acabas de contar, pero en particular, el paciente no lo percibe. ¿Qué significa? O sea, el paciente no lo percibe, pero los investigadores dicen, bueno, si yo tengo este paciente igual a este otro y este tiene menos deterioro que este y le estoy dando medicamentos y no le estoy dando placebo, placebo no se usa, pero digo, está claro que este señor va a estar en mejores condiciones, aunque él no lo perciba. Es que científicamente, esto es fantástico, científicamente es muy importante. Es una porque buena noticia para la ciencia. Vos estás demostrando que si le vas limpiando de beta-amiloide el cerebro al paciente, lo beneficias y la enfermedad no evoluciona tan rápidamente. Claro que no es lo mismo decir 27, 30% que decir 60%. Claro. En la medida que vos te vas acercando a un resultado más eficiente, estás más cerca de que eso ya no solo sea bueno científicamente, sino que tenga impacto en la población general. Y fíjate vos lo que han hecho para lograr que ese impacto esté cerca del 60%. Porque una cosa es el paciente con Alzheimer leve a moderado, pero otra cosa es el leve, el mínimo, y otra cosa es el Alzheimer que todavía no tiene síntomas. Han creado biomarcadores que te dan el diagnóstico de la enfermedad antes que el paciente tenga el síntoma. Ese es el candidato ideal. No los tenemos todavía aquí en Argentina, pero seguramente van a llegar en algún momento. Muy interesante. Quiero dejarles este mensaje porque sonó en algún momento desalentador, por mi parte en particular. Yo creo que estamos en un camino adecuado seguramente para conseguir algún monoclonal que limpie la placa de amiloide, limpie esta proteína del cerebro sin efectos colaterales. Pero seguramente eso va a ocurrir de acá a 5 o 6 años, no en lo inmediato. Por ende, la noticia para mi gusto es, y ahora lo voy a confrontar con Alejandro, estamos en un camino razonablemente adecuado, pero no es el momento
para todo el mundo de usar este medicamento porque no es posible. El tratamiento cuesta $26.500 por año. Todavía en Estados Unidos el Medicare no lo aprobó, de tal modo que hay, y en Argentina no está, por supuesto. Y tampoco sé si va a estar. Tu punto de vista. Y bueno, Y esto terminamos. es muy valioso científicamente, son etapas de la investigación y fíjense ustedes que uno está hablando del beta-amiloide que se te acumula, pero uno dice, ¿pero por qué está el beta-amiloide ahí? Bueno, Claro. ahí Claro. está. Bueno, vamos, porque tenemos que ir para atrás. Resulta que, y hablando de plasticidad neuronal característica del cerebro, hay una proteína que se llama APP. Esa proteína es la que te interconecta a las neuronas y facilita la Así es. sinapsis y toda la plasticidad. Esa proteína, cuando se gasta, como en todo, como lo hace siempre el organismo, se reemplaza por una nueva. La proteína vieja la degradás, se va por una vía soluble y desaparece. En algún momento hay un problema. La empezamos a degradar de manera insoluble. Claro. Y ahí se te produce un pegoteo Pegoteo. de una gelatina transparente, que es el beta-amiloide. Entonces, ahora, ¿en qué están trabajando? Vamos a ver cómo hacemos para Para que no el APP no genere beta-amiloide insoluble y, por Perfecto. tanto, no tengamos ese problema. Hay trabajos de investigación que están en esa También línea. Así es. en paralelo. Exactamente. interesante. En algún momento acá también lo comentamos tiempo atrás con el doctor Brusco, que es el sistema, el otro punto de vista es el sistema que remueve El esta proteína. linfático. ¿Viste cómo Exactamente. aprendo? Esa ¿Cómo mujer, qué aprendo? genia. Gracias, Alejandro, muy amable. Gracias a por- ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. habernos visitado en el Día del Cerebro.